Mis padres me llevaron a juicio. Lo querían todo, la casa, la tierra, borrarme de la familia. Mi abogado suplicó, tienes que luchar. Me negué. Dales todo. En la audiencia final, firmé cada documento. Mis padres sonrieron, hasta que su abogado palideció. Eliza firmé la casa de mis padres mientras ellos me sonreían a través del juzgado. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debía. La mano de mi abogado tembló a mi lado, como si fuera a agarrar mi muñeca y detenerme. Al otro lado del pasillo, mi madre estaba erguida, con los labios apretados en algo parecido a la satisfacción. Mi padre no me miró en absoluto. Él miraba fijamente al frente, con la mandíbula tensa, como si se le debiera este momento desde hacía años. El juez preguntó si entendía lo que estaba haciendo. Sí, respondí. Ese fue el momento en que todos pensaron que la historia terminaba. No sabían que apenas estaba comenzando. La carta certificada llegó un martes, metida entre un folleto de supermercado y un boletín de la iglesia. Lo recuerdo porque los martes eran los días en que era voluntaria en la biblioteca local, organizando las devoluciones y charlando con los jubilados a los que todavía les encanta el olor a libros viejos. Abrí el sobre en la mesa de mi cocina, con el café enfriándose a mi lado. Al principio, las palabras no tenían sentido. El lenguaje legal tiene una forma de sonar distante, casi cortés, incluso cuando te está abriendo en canal. Luego la leí una y otra vez. Mis padres me estaban demandando. Querían la casa, el terreno detrás, el terreno que mi abuelo Robert había limpiado con sus propias manos después de regresar de la guerra. Alegaron que la transferencia a mi nombre había sido un malentendido. Dijeron que me había aprovechado de ellos. Me quedé sentada allí un largo rato, mirando la página, escuchando el zumbido del refrigerador. No estaba enfadada. Todavía no. Estaba aturdida de una manera silenciosa y vacía, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Esa casa no era solo una propiedad. Era donde aprendí a montar en bicicleta. Donde mi madre me enseñó a hornear pan, donde mi padre construyó un columpio de porche con madera de desecho y lo colgó él mismo. También fue donde regresé años después cuando empezaron a tener dificultades. Cuando la artritis de mi madre empeoró, cuando mi padre dejó de conducir de noche, cuando las facturas se acumularon y las reparaciones quedaron sin hacer, me acerqué. Pagué los impuestos. Me encargué del papeleo. Finalmente, por insistencia de ellos, pusimos la casa a mi nombre, para simplificar las cosas, dijo mi padre. Para que nadie nos la pueda quitar, amiga. Ahora, intentaban quitármela a mí. Llamé al número de la carta. Así fue como conocí a mi abogado, el señor Sterling. Su oficina olía débilmente a limpiador de limón y a alfombra vieja. Era unos años más joven que yo. Perspicaz y sincero. Revisó los documentos, su ceño se fruncía más con cada página. Esto es débil, dijo finalmente. Hiciste todo correctamente. Escrituras, registros notariales. No tienen mucho donde apoyarse. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero que sean tus padres cambia las cosas, añadió. Estos casos nunca son solo legales. Tenía razón. Ya podía sentirlo. La primera audiencia fue procesal. Sin testimonios, solo fechas y mociones. Como mis padres tampoco me miraron entonces, eso dolió más que la demanda en sí. Era como si ya hubiera sido borrada. Por la noche, me acostaba pensando en cómo habíamos llegado hasta aquí. Repasaba conversaciones de hace años, buscando el momento en que todo salió mal. Recuerdo a mi madre apretándome la mano cuando firmamos los papeles. Eres una buena hija, dijo. Confiamos en ti. La confianza, resulta, es frágil cuando el orgullo entra en juego. A medida que el caso avanzaba, mi abogado se volvía más insistente. A veces me llamaba a casa tarde, paseando por su oficina mientras hablaba. Tienes que luchar, me decía. Si te rindes ahora, lo pierdes todo, no solo la casa. ¿La verdad? Escuchaba. Entendía. Y aún así, algo dentro de mí se resistía. No temía perder la casa.
Temía lo que costaría ganar. Las deposiciones fueron peores que el juicio. Sentarme frente a mis padres en una habitación pequeña respondiendo preguntas bajo juramento se sintió como una cena familiar al revés. Cada recuerdo era impugnado. Cada amabilidad reformulada como manipulación. Cuando mi padre me describió como controladora, sentí que algo se rompía finalmente. Después de eso, dejé de intentar defenderme en mi propia mente. En cambio, comencé a ver la situación de manera diferente. Revisé cada documento, cada cláusula, cada obligación ligada a esa propiedad, años de responsabilidad que había cargado en silencio sola, impuestos, mantenimiento, acuerdos que el abuelo Robert había establecido para proteger la tierra de ser subdividida o vendida a bajo precio. Detalles en los que nadie más se había molestado en aprender. La noche anterior a la audiencia final, mi abogado se sentó frente a mí, agotado. «Te lo ruego», dijo. «Déjame hacer mi trabajo. Ganaremos». Negué con la cabeza. «Que se queden con todo», dije. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. El juzgado a la mañana siguiente era más pequeño de lo que la gente imagina. Sin drama, sin gritos, solo bancos de madera desgastados por décadas de silencioso conflicto. El juez fue paciente, metódico. El abogado de mis padres habló con confianza. Mi abogado habló con cautela, casi a regañadientes. Cuando los papeles se colocaron frente a mí, mi mano no tembló. Firmé, al otro lado de la sala, mis padres sonrieron. La casa no apareció a mi nombre por accidente. Esa era la parte de la que nadie quería hablar, especialmente mis padres. Para ellos, la historia comenzó el día que decidieron que la querían de vuelta. Para mí, comenzó años antes, mucho antes de que abogados y juzgados entraran en nuestras vidas. Después de firmar los papeles ese día, los recuerdos me inundaron. No los enfadados, los ordinarios, los que no piensas hasta que alguien te dice que nunca importaron. Cuando mi esposo, Thomas, falleció, volví a mi ciudad natal. No a la casa de mis padres al principio, sino lo suficientemente cerca como para visitarlos con regularidad. Las manos de mi madre habían empezado a traicionarla. Mi padre, orgulloso como siempre, ocultaba su despiste tras bromas e irritación. Se les escapaban pequeñas cosas, luego cosas más grandes. Un pago de impuestos omitido, un tejado con goteras sin reparar, facturas médicas metidas en cajones. Ayudé porque eso es lo que hacen las hijas. Especialmente las hijas criadas para creer que la familia está por encima del orgullo. No lo anuncié. No llevaba la cuenta. Simplemente intervine. Al principio, eran solo viajes a citas y ayuda con el papeleo. Luego se convirtió en dinero, no préstamos. Exactamente. Más bien, cobertura silenciosa. Pagué los impuestos de la propiedad un año en que mi padre insistió en que lo haría él. Los pagué de nuevo al año siguiente cuando no lo hizo. Cuando la caldera se estropeó en enero, pagué el reemplazo. Cuando cambiaron los medicamentos de mi madre y el seguro se retrasó, cubrí eso también. Cada vez, me decía a mí misma que era temporal. Eventualmente, mi padre sugirió que simplificáramos las cosas. Sus palabras. Dijo que tenía sentido que la casa estuviera a mi nombre ya que yo era quien manejaba todo. Le preocupaban las deudas, que alguien se aprovechara de ellos, lo que pasaría si alguno terminaba en cuidados de larga duración. Mi madre estuvo de acuerdo. Incluso parecía aliviada. Fuimos a un abogado local. Nada elegante. Una pequeña oficina sobre una ferretería. Todo fue explicado cuidadosamente. Escrituras, transferencias, responsabilidades. Mis padres hicieron preguntas. Firmaron voluntariamente. El abogado les preguntó 2 veces si estaban seguros. Lo estaban. Después de eso, nada cambió en nuestra forma de vivir. Se quedaron en la casa. Nunca les cobré alquiler. Nunca los amenacé con la propiedad. Seguí pagando lo que había que pagar. Cuando los vecinos preguntaban, decía que seguía siendo su casa porque en todos los sentidos que importaban emocionalmente, lo era. Eso hizo que la demanda pareciera tan irreal.
En sus escritos, mis padres alegaron que no entendían lo que firmaban, que pensaban que era temporal, que yo los había presionado. Leer esas palabras se sintió como ver a alguien reescribir tu vida con tinta que no podías borrar. Mi abogado repasó cada reclamo pacientemente. No tienen pruebas, dijo. Tú sí. Esto está limpio. Quería presionar mucho para interrogar a los vecinos, para citar registros bancarios, para pintar un cuadro de negligencia por su parte y responsabilidad por la mía. Le pedí que no lo hiciera. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundido de que me estuvieran acusando de algo malo. Lo sé, dije, pero no quiero destruirlos. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no era un caso normal. A medida que pasaban los meses, noté algo más. Mis padres no estaban preparados para la propiedad de la manera que pensaban. Durante la mediación, cuando se mencionaron las obligaciones, impuestos, seguros, mantenimiento, parecían sorprendidos. Mi padre lo desestimó. Nos las arreglaremos, dijo, aunque no lo había hecho en años. Estaban enfocados en ganar, no en lo que vendría después. Los amigos intentaron tranquilizarme. Entrarán en razón, dijo uno. Yo contrademando. Haz que lo sientan, sugirió otra. Pero yo no quería venganza. No en el sentido habitual. Quería que la verdad se sostuviera por sí misma sin que yo tuviera que gritarla. Hay un tipo de agotamiento que proviene de ser malinterpretada por las personas que te criaron. Se filtra en tus huesos. Lo sentía cada vez que pasaba junto al viejo roble en el borde de la propiedad, el que plantó mi abuelo Robert. Solía decir, la tierra recuerda a quien la cuida. Eso se me quedó grabado. Durante una revisión tardía de los documentos, noté algo que mis padres claramente habían pasado por alto. Una serie de acuerdos adjuntos a la tierra. Viejos, ligados a esfuerzos de conservación y mantenimiento a largo plazo. No eran exactamente cargas, pero eran responsabilidades legales, continuas, ineludibles. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba de engañar a nadie. Se trataba de permitir que la realidad saliera a la superficie. Mi abogado notó mi cambio de enfoque. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando, dije lentamente, que la propiedad no es solo un premio. ¿Es un trabajo? Asintió con incertidumbre. Cuanto más nos acercábamos al juicio, más decidido se volvía él. Practicaba argumentos, preparaba pruebas. Quería protegerme. Y, sin embargo, mi propia decisión se hizo más clara. No me estaba rindiendo. Me estaba haciendo a un lado. La audiencia final se cernía. Mis padres se volvieron confiados. Me hablaron una vez en el pasillo a través de su abogado. La voz de mi madre era fría. Esto no tenía por qué ser feo, dijo. No respondí. No quedaba nada que explicar. La noche antes del juicio, me senté sola en mi sala de estar, con documentos esparcidos por la mesa. Pensé en todo lo que esa casa me había costado y todo lo que me había dado. Me sentí triste, pero también me sentí firme. Cuando llegó la mañana, estaba lista. Para cuando llegó la parte 3, el caso ya no se sentía como algo que me estuviera sucediendo. Se sentía como algo hacia lo que caminaba paso a paso con los ojos abiertos. El ritmo legal se asentó. Moción presentada, respuesta de vuelta, fechas fijadas y reiniciadas. Mi abogado me mantenía informada, cuidando de no abrumarme, pero su preocupación se reflejaba en la forma en que hablaba. Estaba haciendo bien su trabajo. Podía verlo, y podía verlo profundamente que creía en la idea de ganar. Para él, ganar significaba proteger mis derechos, mi reputación, mi futuro. Para mí, ganar había comenzado a significar algo completamente diferente. El día que finalmente dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante semanas, estábamos sentados uno frente al otro en su oficina. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, rayando la mesa entre nosotros. Tienes que luchar, dijo, no bruscamente, no enfadado, casi suavemente. Si no lo haces, el tribunal asumirá que estás de acuerdo con su versión de los hechos. Miré los diplomas enmarcados en su pared. Sus padres probablemente estaban orgullosos cuando él los obtuvo.
Los míos solían estar orgullosos de mí también. Entiendo, dije. Se inclinó hacia adelante. No, no creo que lo hagas. No se trata de orgullo. Se trata de precedente. Si te echas atrás, ellos se irán creyendo que fueron agraviados. Contarán esa historia para siempre. Esa parte me molestaba, no porque fuera falsa, sino porque ya era cierta. Ya habían decidido quién era yo en su historia. La siguiente deposición lo confirmó. Mi madre habló con calma, casi serenamente, mientras me describía como distante, manipuladora, demasiado involucrada. Mi padre enmarcó su despiste como confianza malgastada. Escuchando la transcripción más tarde, apenas reconocí a la mujer que describían. En un momento, mi abogado detuvo la grabación. ¿Oyes esto?, preguntó. Esto es asesinato de carácter. Podemos contrarrestarlo. Asentí, pero algo se asentó en mi interior. Había pasado toda mi vida intentando que me entendieran, buenas notas, decisiones fiables, aparecer cuando me necesitaban. Nada de eso me había protegido de este momento. Luchar más duro no iba a arreglar eso. Lo que sí me sorprendió fue lo cansados que se veían en persona, no enfadados, no justos, simplemente desgastados. Ese cansancio que viene de aferrarse demasiado fuerte a algo durante demasiado tiempo. Durante una sesión de mediación, cuando el mediador sugirió un compromiso, mis padres se negaron rotundamente. Queremos lo que es nuestro, dijo mi padre. La palabra nuestro quedó suspendida en el aire. Nadie preguntó cuánto les costaría. Después de esa reunión, el señor Sterling me acompañó hasta mi coche. No van a parar, dijo. Quieren ganar. Victoria total. Apoyé mi mano en el pomo de la puerta. Tú también, dije en voz baja. Me miró sorprendido. Luego suspiró. Quiero que estés protegida, corrigió. Esa noche, volví a revisar los documentos de la propiedad lentamente, cuidadosamente, no como una acusada preparando una defensa, sino como un administrador revisando responsabilidades. Vi patrones que no había notado antes. Obligaciones que se transferirían con la propiedad, lo entendieran mis padres o no. Realidades legales que no se preocupaban por la dinámica familiar. Por primera vez, vi un camino a seguir que no implicaba confrontación. La idea no llegó con alivio. Llegó con una calma extraña, del tipo que aparece cuando dejas de discutir contigo mismo. En nuestra siguiente reunión, mi abogado notó de inmediato que algo había cambiado. Estás callada, dijo. He tomado una decisión, respondí. Se enderezó. Bien. Hablemos de estrategia. No voy a luchar contra ellos de la forma en que tú quieres. Su expresión se tensó. Entonces, ¿cómo? Voy a dejar que la verdad haga el trabajo, dije, sin yo empujarla. Negó con la cabeza. Así no funciona un tribunal. Quizás no, dije, pero así funcionan las consecuencias. Discutimos durante casi una hora. Me advirtió sobre los riesgos, sobre el arrepentimiento, sobre el registro público. No se equivocaba. Todo lo que dijo tenía sentido, y aún así, yo no vacilé. Finalmente, se reclinó y se frotó las sienes. Tengo que ser claro, dijo. Si haces esto, puedes perderlo todo. Sé que podrías parecer tonta. Sé que quizás nunca repares esta relación. Hice una pausa. Esa parte no está bajo mi control. Ahí fue cuando dejó de discutir. A partir de ese día, nuestras conversaciones cambiaron. No estaba de acuerdo conmigo, pero respetaba la decisión. Preparó los documentos cuidadosamente, asegurándose de que todo estuviera hecho correctamente. Si iba a hacerme a un lado, quería que se hiciera limpiamente. Mis padres, por su parte, se volvieron más confiados. Su postura en el tribunal cambió, sus voces se fortalecieron. Habían empezado a creer completamente en su propia versión de los hechos. Los observé suceder sin interrumpir. Cuanto más nos acercábamos a la audiencia final, más gente a mi alrededor intentaba intervenir, amigos, familiares lejanos, incluso un antiguo vecino que tenía buenas intenciones pero no entendía.
No les debes esto, dijo ella. Lo sé, respondí. Lo que no dije era que no lo hacía por ellos. Lo hacía para poder marcharme sabiendo que no me había convertido en alguien que no reconocía. La noche antes de la audiencia final, mi abogado llamó. Esta es tu última oportunidad para cambiar de rumbo, dijo. Una vez que esos papeles estén firmados, no hay vuelta atrás. Le agradecí todo lo que había hecho. Luego le dije que lo vería en el tribunal. Cuando colgué, dormí mejor que en meses. Parte 4. La consecuencia tranquila. Para cuando llegó la parte 4, mi decisión ya no se sentía dramática. Se sentía sentada como una piedra colocada con cuidado en medio de mi pecho. Pesada, sí, pero firme. Mi abogado todavía intentaba sutilmente hacerme recapacitar. No con argumentos ya, sino con preguntas. ¿Estás segura de que pensaste en tu jubilación? Esta propiedad era parte de tu plan. Tengo otros planes, dije. Asintió, sin convencerse. Nos sentamos uno frente al otro en silencio por un momento. Fuera de su ventana, el tráfico fluía por la calle principal, ordinario e indiferente. Gente yendo a almorzar, haciendo recados, viviendo vidas intactas por el tipo de fractura familiar que no se muestra en la superficie. Necesito que entiendas algo, dijo finalmente. Cuando les das todo, no te lo agradecerán. No lo hago por agradecimiento. Me observó atentamente. ¿Entonces por qué? Respiré hondo. Porque no quiero pasar el resto de mi vida explicándome a gente que ya ha decidido quién soy. Esa fue la cercanía que tuve a decirlo en voz alta. A partir de ese momento, el trabajo legal se volvió mecánico. Borradores, revisiones, transferencias preparadas con precisión. Mi abogado se aseguró de que cada documento reflejara mi intención de forma clara e irrevocable. Si iba a hacerme a un lado, no habría ambigüedad. La noticia se extendió como siempre lo hace en los pueblos pequeños. Me enteré por conocidos de que mis padres les estaban diciendo a la gente que finalmente había entrado en razón, que me había dado cuenta de mi error, que la casa volvería a donde pertenecía. Los dejé hablar. Lo que me sorprendió fue lo rápido que comenzaron a planificar. Las conversaciones cambiaron de la demanda a lo que harían una vez que lo tuvieran de vuelta. Mi madre mencionó remodelar. Mi padre habló de alquilar parte del terreno. Hablaban como si los años de mantenimiento silencioso hubieran sido un esfuerzo, como si la responsabilidad apareciera automáticamente con la propiedad. Escuchaba sin corregirlos. En momentos privados, la duda sí me asaltaba. Usualmente tarde en la noche, me paraba en la ventana y me imaginaba el columpio de porche que mi padre construyó, como crujía suavemente en verano. Me preguntaba si estaba traicionando el recuerdo de mi abuelo Robert al dejar ir la tierra que él había protegido con tanto cuidado. Luego me recordé algo que solía decir: no puedes salvar a la gente de lecciones que insisten en aprender. La audiencia final se acercó con una extraña falta de tensión. Sin acuerdos de última hora, sin súplicas emocionales. Mis padres estaban seguros, su abogado confiado. Mi abogado, resignado. La mañana de la audiencia, llegué temprano. El juzgado olía débilmente a madera pulida y papel viejo. Me senté sola en un banco, manos cruzadas en el regazo, escuchando los pasos resonar por el pasillo. Cuando llegaron mis padres, mi madre evitó mis ojos. Mi padre asintió una vez secamente, como reconociendo una transacción comercial. Me golpeó entonces lo completamente que nuestra relación había cambiado. No éramos familia en ese espacio. Éramos partes opuestas. El juez revisó los documentos cuidadosamente, hizo preguntas, confirmó el entendimiento. Me miró por un largo momento antes de hablar. «¿Es consciente», dijo, «de que esta transferencia es definitiva?» «Sí», respondí. Mi abogado se movió en su asiento. Sentí el peso de su preocupación a mi lado. Cuando los papeles se colocaron frente a mí, el tiempo pareció ralentizarse. El bolígrafo descansó entre mis dedos. Pensé en cada invierno en el que me había preocupado por las tuberías congeladas. Cada verano en el que había gestionado reparaciones, cada sacrificio silencioso que nunca llegó a un registro judicial. Entonces firmé.
Una página, luego otra. Al otro lado del pasillo, las expresiones de mis padres se suavizaron en algo parecido al alivio. Mi madre buscó la mano de mi padre. Él la apretó. Sonrieron, no ampliamente, no cruelmente, sino con la satisfacción de personas que creían haber reclamado lo que legítimamente era suyo. El juez finalizó la orden. El martillo bajó con un sonido sordo y final. Por un breve momento, la sala quedó en silencio. Fue entonces cuando noté el cambio. Comenzó pequeño, una pausa. El abogado de mis padres, hojeando los documentos más lentamente ahora, su postura confiada se puso rígida. Se inclinó más cerca de los papeles, leyendo con más atención de lo que lo había hecho antes. El juez también lo notó. ¿Hay algún problema, abogado?, preguntó. El abogado dudó un segundo de más. Yo. No, su señoría, dijo. Solo revisando. Pero su rostro había cambiado, el color drenándose, las cejas frunciéndose. Mi abogado lo miró, curioso, luego a mí. Yo no reaccioné. Simplemente me quedé sentada, manos cruzadas, esperando, porque sabía lo que estaba encontrando, los anexos, las obligaciones registradas, las cláusulas ligadas a la propiedad que no desaparecían solo porque la escritura cambiara de manos, acuerdos que requerían mantenimiento, pagos, cumplimiento. El tipo de detalles que nunca llegan a los titulares pero que moldean vidas. La audiencia terminó sin más comentarios. El juez nos desestimó. La gente comenzó a levantarse. Mis padres seguían sonriendo. Su abogado no. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi abogado se inclinó hacia mí. ¿Qué hiciste?, susurró. Nada, dije en voz baja. Simplemente dejé de cargarlo sola. Salimos del juzgado sin intercambiar otra palabra. En el pasillo, escuché al abogado de mis padres hablando con urgencia, su voz baja y controlada, pero tensa. No me giré. Por primera vez desde que esto comenzó, me sentí ligera. No victoriosa, no engreída, simplemente libre. El juzgado se vació lentamente después de que el juez levantara la sesión, como siempre sucede cuando la gente no está segura de si algo importante ha terminado realmente. Se recogieron papeles, las sillas se arrastraron suavemente por el suelo. La conversación se mantuvo baja y cautelosa, como si alzar la voz pudiera deshacer lo que acababa de decidirse. Mis padres estaban de pie juntos cerca del pasillo. Mi madre sostenía su bolso firmemente contra su costado. Mi padre hablaba con su abogado en frases cortas y cortantes. Lo que fuera que estuviera diciendo, no era de celebración. Su voz había perdido la confianza relajada que había escuchado antes. Mi abogado y yo permanecimos sentados un momento más. Me observaba atentamente como si esperara una reacción que aún no había visto, ira, alivio, arrepentimiento. Yo no le di ninguna. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, dije, y lo digo en serio. Asintió, aunque noté que no lo entendía del todo. Los abogados están entrenados para leer los resultados en términos de ganadores y perdedores. Lo que acababa de suceder no encajaba perfectamente en ninguna de las dos categorías. Nos levantamos y caminamos hacia la salida. Al pasar junto a mis padres, mi madre finalmente me miró. Había incertidumbre en sus ojos ahora, un leve pliegue entre sus cejas. Se acabó, dijo, no con dureza, casi como si intentara convencerse a sí misma. Sí, respondí. ¿Lo está? Fuera, el aire se sentía diferente, más fresco. El cielo estaba nublado, ese tipo de gris que se asienta antes de una lluvia lenta. Me paré en los escalones del juzgado un momento, respirando. Mi abogado carraspeó. Sabes, dijo, si cambias de opinión, hay ventanas limitadas para apelar. No mucho, pero no lo haré, dije suavemente. Me estudió. ¿Planeaste esto? No respondí de inmediato. Me preparé para la realidad, dije finalmente. Hay una diferencia. Exhaló largo y lento. Llevo mucho tiempo haciendo esto, dijo, he visto a gente rendirse por miedo, por culpa, por agotamiento.
Pero nunca he visto a nadie hacerlo con tanta deliberación. No me rendí, dije. Devolví algo. Asintió pensativo. ¿Y qué pasa ahora? Eso depende de ellos, dije. El viaje a casa pareció más largo de lo habitual. Pasé por carreteras familiares, escaparates familiares, lugares donde mis padres y yo habíamos estado juntos una vez, discutiendo sobre colores de pintura, o riéndonos sin motivo en particular. Me pregunté cuánto tiempo tardarían esos recuerdos en dejar de sentirse como oraciones inacabadas. Esa tarde, sonó mi teléfono. Era mi padre. Casi no contesto, no porque tuviera miedo de lo que diría, sino porque sabía que cambiaría algo sin importar qué. Contesté. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué?, pregunté. Hubo una pausa. Sobre la casa. Pensé que eso estaba resuelto, dije. Yo también, respondió. Su voz era tensa, ahora forzada de una manera que no había escuchado antes. Hay condiciones. Condiciones, repetí. Obligaciones, corrigió. Cosas de las que no fuimos informados. Cerré los ojos. Se os informó, dije con calma. Estaban en los documentos. Los mismos que firmasteis hace años. Eso fue diferente, espetó. Luego se contuvo. No pensamos. Lo sé, dije. El silencio se extendió entre nosotros. Mi madre tomó el teléfono a continuación. Su tono era más suave. No nos dimos cuenta de cuánto has estado manejando, dijo. Los impuestos, el mantenimiento, los acuerdos. No respondí de inmediato. No por resentimiento, sino por cuidado. Este era un momento que no necesitaba precipitarse. Nunca oculté nada de eso, dije finalmente. Simplemente no lo anuncié. Bueno, dijo, es mucho. Sí, coincidí. Siempre lo ha sido. Después de colgar, me senté sola en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde había abierto esa primera carta meses antes. La habitación se sentía más silenciosa ahora, pero no vacía. Hay una diferencia entre el silencio y la ausencia. En los días siguientes, las cosas se desarrollaron rápidamente. El abogado de mis padres llamó al mío. Hubo preguntas, aclaraciones, una solicitud de copias de registros antiguos. El tono era marcadamente diferente. Sin acusaciones, sin confianza, solo preocupación. Mi abogado me llamó después de la primera de esas conversaciones. No los engañaste, dijo. Lo sé. Están abrumados. Lo sé. Dudo. Podrían pedirte ayuda. Lo esperaba. ¿Qué harás? Miré por la ventana hacia el jardín que ahora sabía que nunca volvería a poseer. Responderé preguntas, dije. No lo recuperaré. Esa fue la frontera que decidí. No castigo, no rescate, solo claridad. Una semana después, me reuní con mis padres en la casa. Por primera vez desde que comenzó la demanda, estuvimos juntos sin abogados presentes. La casa se veía igual, desgastada, sólida, guardando más historia de la que cualquiera de nosotros podría resumir. Mi padre caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, abriendo los armarios. Mi madre se sentó a la mesa de la cocina, mirando las facturas esparcidas frente a ella. No sabía que sumaba tanto, dijo en voz baja. Siempre lo hizo, respondí. Me miró. ¿Por qué no dijiste nada? Lo hice, dije, simplemente no en voz alta. Asintió, absorbiendo eso. Hablamos durante horas, no sobre culpas, sino sobre logística, sobre los próximos pasos, sobre lo que realmente significaba poseer algo. Cuando me fui ese día, mi padre estaba en el porche. No tenía que hacer esto, dijo. Lo sé, respondí, pero lo elegí. No respondió, pero tampoco apartó la vista. Eso fue suficiente por ahora. La verdad no llegó con un grito. Llegó tranquilamente, como suelen hacerlo las consecuencias reales, a través de llamadas telefónicas, cartas y largas pausas donde solía residir la confianza.
Después de esa primera reunión en la casa, el abogado de mis padres solicitó otra conversación. Esta vez, pidió hablar conmigo directamente. Mi abogado estaba presente, por supuesto, pero dijo muy poco. No era necesario. El abogado contrario se sentó frente a nosotros en una pequeña sala de conferencias. Parecía cansado, no derrotado, simplemente más viejo de lo que había parecido una semana antes. Quiero ser clara, comenzó, juntando las manos. Nadie tergiversó nada aquí. Los documentos eran válidos, debidamente ejecutados. Mi cliente simplemente no comprendió completamente el alcance. Eso no es inusual, dijo mi abogado con cautela. El abogado asintió. Lo inusual es lo extensas que son las obligaciones. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de acuerdos que yo conocía bien, servidumbres de conservación, requisitos de mantenimiento a largo plazo, estructuras fiscales que el abuelo Robert había establecido para mantener la tierra intacta y protegida. Nada de eso estaba oculto. Simplemente fue ignorado. Estas no se disuelven con la propiedad, dijo el abogado. ¿Siguen a la propiedad? Sí, dije. Siempre lo han hecho. Me miró, y luego realmente miró. Manejaste todo esto durante años, y nunca lo mencionaste durante el litigio. Nunca me preguntaron, respondí, y nunca lo negué. Se reclinó, pasándose una mano por el pelo. Mis clientes están abrumados. No me complací en eso. No me sentí reivindicada. Lo que sentí fue algo más cercano a la inevitabilidad. Esto es lo que sucede cuando la gente lucha por el control sin comprender la responsabilidad. Unos días después, las llamadas de mis padres se volvieron más frecuentes, menos acusatorias, más tentativas. Mi madre hizo preguntas que nunca antes había hecho. ¿Cuánto eran realmente los impuestos anuales? ¿Qué requería la servidumbre? ¿Quién inspeccionaba el cumplimiento? Respondí honestamente, sin juicio, sin rescate. Mi padre luchó más. Odiaba admitir que estaba superado. Odiaba que la casa que creía haber recuperado ahora se sintiera más pesada que antes. Durante una llamada, su frustración estalló. Nos tendiste una trampa, dijo. Dejé que el silencio se extendiera. No, dije finalmente. Lo cargué por ustedes. Pidieron que lo devolviera. Ahora lo tienen. Ese fue el momento en que su enfado se desmoronó en algo más tranquilo. Miedo, quizás, o realización. El rostro pálido del abogado en el juzgado se repitió en mi mente más de una vez. No era la cara de alguien a quien habían superado en astucia. Era la de alguien que finalmente veía el panorama completo, demasiado tarde. Esa expresión había viajado rápidamente de él a mis padres, y luego hacia su mundo. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas, no con dureza, sino con curiosidad. ¿No solías encargarte tú de todo eso? Le preguntó alguien a mi madre en el supermercado. Ella asintió, avergonzada. La realidad tiene una forma de propagarse. Pasó un mes, luego otro. Mis padres lucharon, pero no colapsaron. Se vieron obligados a aprender, a pedir ayuda profesional, a presupuestar de manera diferente, a enfrentar la verdad de que la propiedad significaba esfuerzo, no derecho. Una tarde, mi madre llamó y preguntó si podía ir solo para hablar, dijo. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde ella había firmado la escritura años atrás. Sus papeles estaban esparcidos de nuevo, pero esta vez ella era quien sostenía el bolígrafo. No entendía cuánto hacías, dijo en voz baja. Pensé que solo querías control. La miré a través de la mesa. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Yo quería estabilidad, dije, para todos nosotros. Asintió, lágrimas acumulándose pero sin caer. Lo veo ahora. Mi padre se unió a nosotras más tarde. No se disculpó, no directamente. En cambio, dijo otra cosa. No quería sentirme viejo, admitió. No quería necesitar ayuda. Entendí que el envejecimiento tiene una forma de convertir el orgullo en armadura. Armadura pesada. Nunca quise quitarte nada, dije.
Simplemente no quería ver cómo todo se desmoronaba. Miró al suelo por un largo momento. Luego me miró. Ganaste, dijo. Negué con la cabeza. No, respondí. Dejé de fingir. Eso pareció tener un impacto diferente. El abogado, que una vez había hablado con tanta confianza, ahora hablaba con cautela. Aconsejó a mis padres con cuidado. Respetó los documentos que una vez había hojeado superficialmente. Nunca me acusó de nuevo. En cuanto a mi propio abogado, llamó una noche y se rió suavemente. «Sabes», dijo, «pensé que había visto todas las estrategias del libro». «Esto no fue una estrategia», dije. «No», coincidió. «Fue restricción». Esa palabra se quedó conmigo. La restricción no es debilidad. Es fuerza usada deliberadamente. La historia no terminó con humillación. Terminó con entendimiento. Lento, imperfecto, pero real. Mis padres no se volvieron agradecidos de repente. Yo no me sentí completa de repente. Pero algo cambió. Dejaron de intentar borrarme, y yo dejé de cargar con lo que ya no era mío cargar. Los meses siguientes fueron más tranquilos que cualquier cosa anterior. Sin fechas de juicio, sin mociones, sin lenguaje legal atravesando la vida cotidiana. Solo tiempo, lento, firme y honesto. Eso me sorprendió más que la demanda misma. Mis padres no se convirtieron en personas diferentes de la noche a la mañana. No hubo una disculpa dramática, ni un colapso emocional en mi puerta. Lo que sucedió en cambio fue más pequeño y, en muchos sentidos, más difícil. Se adaptaron, aprendieron y, poco a poco, comenzaron a verme de nuevo. No como una adversaria, no como un problema a resolver, sino como su hija. Comenzamos con llamadas telefónicas sobre cosas prácticas. Mi madre preguntó con qué frecuencia el condado reevaluaba el terreno. Mi padre quería entender el calendario de inspección ligado al acuerdo de conservación. Respondí lo que pude. Cuando no lo sabía, les dije dónde buscar. No retomé el control. Eso era importante. Una vez, mi padre dijo casi casualmente, «Tú hiciste que esto pareciera fácil». No respondí de inmediato. Luego dije, «No fue fácil». Simplemente no me quejé. Eso resonó. La casa siguió siendo suya. Nunca intenté recuperarla. Eso importaba más para ellos de lo que admitían. Demostraba que no estaba jugando un juego a largo plazo. Que no estaba esperando a que fracasaran. Había querido lo que dije en el tribunal. Lo había dejado ir. Lo que no dejé ir fue mi sentido de mí misma. A medida que pasaba el tiempo, algo más se suavizó también. Mi propio resentimiento. No me había dado cuenta de cuánto todavía cargaba hasta que comenzó a soltar su agarre. No porque se hubieran ganado el perdón, sino porque ya no lo necesitaba para protegerme. Comenzamos a reunirnos ocasionalmente para almorzar. Lugares neutrales al principio, un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Luego, finalmente, la vieja mesa de la cocina otra vez, la misma que había visto firmas, silencio y miedo. Una tarde, mi madre me empujó una carpeta. Guardé todo esta vez, dijo, organizado. Sonreí. Puedo verlo. Ella dudó. No sabía cuánto trabajo era. Lo sé, dije suavemente. Ese fue lo más cerca que estuvimos de una disculpa, y fue suficiente. Mi padre cambió más lentamente. El orgullo no desaparece de la noche a la mañana, especialmente para los hombres criados para creer que la independencia lo era todo. Pero comenzó a hacer preguntas sin ponerse a la defensiva. Escuchó, eso dijo más que las palabras de que las cosas habían cambiado. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, dijo, «Tu abuelo Robert habría respetado lo que hiciste». Eso me emocionó más de lo que él sabía. Mirando hacia atrás, ahora entiendo por qué mi abogado tuvo dificultades con mis decisiones. La ley está construida sobre claridad, ganadores y perdedores, correcto e incorrecto. La familia es más desordenada. Vive en los espacios grises entre la intención y el impacto.
Lo que aprendí a través de todo esto es algo que desearía haber entendido antes. Los límites no son castigos. Son invitaciones a relaciones más sanas. Cuando dejas de rescatar a las personas de las consecuencias de sus elecciones, les das la oportunidad de crecer y te das permiso para descansar. Para aquellos que escuchan y están cargando más de su parte financiera, emocional y silenciosamente, esto es lo que quiero que escuchen. Su valor no se mide por cuánto se sacrifican en silencio. El amor no requiere el borrado de uno mismo. Y hacer lo correcto no siempre se parece a ganar en el tribunal. A veces se parece a hacerse a un lado y dejar que la verdad se sostenga por sí misma. Mis padres y yo no somos perfectos ahora. Probablemente nunca lo seremos. Pero hablamos honestamente. Nos vemos claramente. Y hemos encontrado un camino a seguir que no requiere que nadie desaparezca. Para mí, eso es reconciliación. No olvidar el pasado, sino aprender de él sin dejar que te defina.